Muy bien, muy buenas noches, señoras y señores, queridos amigos todos. Es un gusto para Para nosotros nosotros. dirigirnos a ustedes en este webinar de estrategia para minería, que espero que lo disfrutemos entre todos. Así que vamos a comenzar. Estoy con Lucho, Miguel se nos está juntando en este momento y pues nada, arrancamos y bienvenidos todos. Pues bien, entonces damos inicio al webinar de formulación de estrategia en empresas mineras, cómo hacerlas, un acercamiento. Esto está desarrollado, digamos, por el PAT junto con RTM, con la colaboración de Luis Marchese y de Miguel Bazán. Entonces, permítame como introducción, antes que nada, presentarnos. Lucho Marchese ha sido CEO de Anglo American Quellaveco, ha sido CEO también de otras empresas mineras, es director de empresas mineras y profesor de la Pacífico Business School en temas de management minero. Miguel Bazán es profesor del PAT, casi fundador, digamos, tiene mucho tiempo, digamos, con el PAT, es un profesor emblemático, digamos, nuestro. Además, ha sido de estrategia y además ha sido gerente general en Hochschild Mining, así que tiene también bastante experiencia en el tema. Y yo, pues, Hugo Alegre, soy profesor del PAT en estrategia y temas de transformación digital, y también, pues, tengo con la consultora Real Time Management experiencia en temas de minería. ¿De acuerdo? Entonces, creo que estamos todos. Pues la agenda para el día de hoy, vamos a comenzar un poquito con una breve introducción y de ahí vamos a pasar a hablar sobre la estrategia clásica versus la estrategia en minería. Vamos a hablar de la estrategia corporativa, la estrategia en mina y sus correspondientes, digamos, paralelos con los negocios convencionales. Luego haremos una reflexión integral y por último unas conclusiones y luego unas preguntas y respuestas abiertas, digamos, para todos ustedes. Por favor, todas las preguntas que vayan surgiendo y que quieran ir desarrollando, pues nos las van enviando vía el chat. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que les queremos decir es, nosotros hacemos, junto con el PAT y Real Time Management, unos estudios de formulación e implementación de la estrategia. Lo hacemos todos los años o cada 2 años. Y dos comentarios breves por ahí importantes, ¿no? Lo primero, el 83% de las empresas mineras hacen estrategia de manera formal, ¿de acuerdo? Pero de estas, a pesar de que es un buen número, no todas, pero es un buen número, solo el 21% se encuentra muy satisfecho con la formulación actual, que es lo que vemos a la derecha, ¿no? En general hay un 21% muy satisfechos, un 51% más o menos y un 28% poco satisfechos. En el caso de la ejecución de la estrategia, que es un tema que veremos en otra oportunidad, eh, esto de ahí es todavía un poquito más bajo, 19% están muy satisfechos. Ahí tienen el QR, los que quieran entrar al estudio, pero después le vamos a dar la manera de entrar a todos los estudios de los que vamos a comentar el día de hoy y también a la presentación que van a ver el día de hoy. Lo siguiente, brevemente, algunos mitos y realidades sobre la formulación e implementación de la estrategia. El primer mito es, hay mucha gente que piensa que no se puede elaborar estrategias a largo plazo, menos en minería que, como vamos a ver, necesitan un plazo bastante largo. Pero, sin embargo, el 73% de las empresas convencionales formula planes de estrategia a 3 y 5 años. O sea, creemos que esto es más un mito que una realidad. Lo otro también, a veces se piensa que la estrategia es solo para empresas grandes. Sin embargo, el 76% de las pequeñas y el 87% de las medianas implementan planeamiento estratégico. Y el último mito es que la modernidad de los OKRs, de los métodos ágiles, etcétera, reemplazan la estrategia sobre todo en ambientes turbulentos o en este famoso ambiente VUCA. Pero creemos que en realidad, mientras que la estrategia define la visión, las prioridades y los objetivos, los OKRs y los métodos ágiles operan más bien a un nivel más táctico, digamos, que este nivel de visión larga. Dicho esto, veamos un poquito cómo es la estrategia en la empresa en general.
y veamos que en la empresa pues hay una estrategia corporativa, una estrategia de negocio y también otras que podríamos considerar estrategias funcionales. ¿Cuáles son los paralelos? En el negocio convencional, cuando hablamos de estrategia corporativa, hablamos de en qué negocio estar y cómo agrega valor el centro, digamos, a ese conjunto de negocios. El paralelo en el negocio minero es qué portafolio de minas y proyectos tener y cómo agrega valor ese centro al portafolio. O sea, bastante equivalente. Después ya vamos a ver en los detalles cuáles son las diferencias. En términos del negocio, el negocio convencional es cómo ganar la preferencia de los clientes de manera rentable. Acá sí hay una diferencia mayor. A nivel de mina, la estrategia de mina tiene que ver más con el plan de vida de la mina, que es cómo extraerle el mayor valor gestionando los riesgos a los activos que tenemos. Bien, pasemos entonces, si quieren, un momento a ver o hablar sobre la estrategia clásica versus minera un poquito más en detalle. Entonces, antes de eso, permítame conversar un poco sobre el negocio convencional y la minería. En el negocio convencional, por ejemplo, tenemos una característica que no tiene fin y es recurrente, mientras que en el negocio minero tenemos un yacimiento finito, digamos. Tenemos una vida con una vida útil que está definida por características exógenas y características endógenas. Un negocio convencional puede cerrarse y trasladar. Una minería, en cambio, es geográficamente inamovible, está atada, como quien dice, a sus activos. El precio es una decisión estratégica en el negocio convencional, en la minería es un tomador de precio. La generación del valor se da por ingresos y costos en el negocio convencional, en la minería está más por el lado de los costos, aun cuando, claro está, que esos costos tienen múltiples factores y bastante nivel de complejidad. Entonces, vamos viendo cómo todas estas cosas van perfilando algunas similitudes, pero también diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, también en el negocio convencional tenemos que el cliente es el foco. En la minería, el cliente como tal no, pero más bien hay un conjunto de stakeholders relevantes, dentro de los que podemos hablar de un ambiente regulatorio intenso también, además de estos temas de stakeholders. Luego, las inversiones en los negocios convencionales son medias, puede haber variantes en los negocios, por ejemplo, de industria pesada, pero en general son inversiones medias, mientras que en las minerías se caracteriza por muy altas inversiones. Por último, la volatilidad, ¿no? Es media en el negocio convencional, más bien hay una volatilidad bastante alta en el tiempo en la minería por distintos factores como precios, costos, agotamiento de recursos, reservas, ambiente social, regulatorio, etc. Entonces, ¿cuáles son los ejes que más diferencian un negocio minero de uno convencional? Entonces está el tema de los activos, como hemos estado hablando, el tema del horizonte. En el caso minero es un horizonte pues más de décadas, digamos, con el cual se gestionan las cosas o de quinquenios. El valor, mientras que uno es más por innovación comercial, en el otro es más por gestión técnica, social, de procesos, financiera, etcétera, muy sujeto a la calidad del yacimiento. El riesgo en el caso minero es multidimensional. No quiero subestimar, digamos, el riesgo en los negocios convencionales, pero es mayor en el caso minero. Y el tema cultural, por el hecho de que las minas están en zonas alejadas, digamos, donde se convive de una manera permanente, pues toma un rol mucho más fuerte que en un negocio habitual, digamos, donde entramos y salimos todos los días y donde estamos más conectados, como quien dice, con la civilidad, ¿no? O con la civilización. Entonces, esto nos lleva a una naturaleza de la estrategia que varía, digamos, entre unos y otros, ¿no? En el caso del negocio convencional, por ejemplo, si hablamos de la unidad de análisis de estrategia, es la línea de negocio, la línea de producto. En el negocio minero es la mina o proyecto, muy atado, digamos, a un negocio físico. El tipo de decisiones que se toman en el negocio convencional, más vinculado al mercado, al producto, a los canales, precio, eficiencia, mientras que por el otro lado está más vinculado a la exploración, el desarrollo, la construcción, la producción, el cierre, por ejemplo, la sostenibilidad. Entonces vamos viendo que son ambientes distintos. Luego el horizonte de formulación. El horizonte de formulación, en general, en un negocio convencional es de 3 a 5 años. Es muy común hacer estrategias a 5 años. ¿De acuerdo? En negocios un poquito más volátiles o que están en un momento más de inicio, pueden ser de 3 años, pero es casi siempre eso, ¿no? 3 años con más detalles, 5 años en total. En los casos, claro está, de startups y cosas de ese tipo, pues sí son periodos pues, de 1 a 3 años, digamos, con los que se van trabajando. Pero la estrategia en un negocio minero pues, es un negocio de 15 a 20 años.
porque si nosotros tomamos una decisión, pues solamente fíjense en conseguir los permisos, y luego en construir y luego comenzar a operar, pues pueden estar pasando 13 años o cosas por ahí. Entonces, es un horizonte de formulación bastante más amplio, ¿de acuerdo? Lo cual, pues obviamente nos va a condicionar porque, claro, el riesgo conforme el tiempo aumenta, el riesgo también aumenta, ¿no? Pero claro, necesitará revisiones, así como en el convencional, cada 3 años es conveniente una revisión profunda, aquí también cada 2 o 3 años será conveniente hacer una revisión y volver a proyectar los 15 20 años siguientes. Otro elemento que los distingue en el tema de la estrategia es el grado de control sobre las variables, ¿no? En el negocio convencional, si bien hay variabilidad, el grado de control es alto, digamos. Uno puede crear y ajustar mercados, digamos, precios, demanda, volúmenes, productos, etcétera, ¿de acuerdo? Y ahí hay un grado alto. Es cierto que hay un componente también de control bajo, como puede ser las acciones de la competencia o la situación del Perú, del país, pero todo eso nos lleva a un nivel de volatilidad medio. Comparen con el otro lado, grado de control bajo, porque tengo variables exógenas, como puede ser la geología con la que me puedo encontrar, los precios, los permisos, por ejemplo, para no hablar también de, por ejemplo, la relación o la convulsión que puede haber con temas comunitarios. Es decir, está caracterizado en el negocio minero por un ambiente de alta volatilidad. Luego, cuando hablamos de conocimientos clave, en negocio convencional es fundamental el conocimiento del cliente y el conocimiento de la competencia, aparte ya del expertise propio de mi negocio. Pero en el negocio minero, por ejemplo, las comunidades es muy importante, la operación, o sea, sea la exploración, sea la parte de la construcción, sea la parte de la operación en sí, digamos, de la mina, sea la parte del cierre y el conocimiento del yacimiento son fundamentales. ¿Cuál es la medida de éxito? Normalmente en un negocio convencional estamos mirando el crecimiento, la cuota de mercado, el margen, el EBITDA. En un negocio minero, gestionarnos por EBITDA sería criminal. Ahora lo vamos a ver después. Entonces necesitamos cosas un poquito más completas, digamos, en términos económicos, como puede ser el net present value, el cash cost, pero ya hay cosas más operativas, la vida de la mina, la reputación, la licencia social como cosas complementarias. Entonces ya vamos viendo que pues hay indudablemente puntos de diferencia importantes entre el negocio convencional y el negocio minero. Bien, visto esto, paso entonces, digamos, a Lucho Marchese, que Lucho va a comenzar a conversar con nosotros sobre el tema y a tratar el tema de la estrategia corporativa. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, por favor, nos las van haciendo, vamos tomando nota y luego, pues, con todo gusto vamos a pasar a contestar. Adelante, Lucho. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, para la elaboración de la estrategia corporativa se deben seguir ciertos pasos y el primero es nutrirse bien de cómo ve la compañía en su más alto nivel el entorno, los activos de la compañía, las iniciativas y cómo se define la compañía a sí misma, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en este gráfico, bueno, la misión y la visión es algo fundamental. Es cómo la compañía se autodefine en ese momento cuando se inicia el ejercicio de elaboración de estrategia. Los lineamientos corporativos es qué mercados y metales uno quiere estar. Hay compañías que quieren ser de oro, otras compañías que quieren ser de metales bulk, hierro, demás, otros que se ven como diversificadas. Y eso tiene que ver con una visión de largo plazo, ¿no? ¿Qué tipo de yacimiento, qué tamaño de yacimiento estamos buscando, qué vida útil? Hay compañías muy grandes que buscan yacimientos de 20, 30, 50 años, de cientos de millones de toneladas, otros que buscan yacimientos más pequeños, se identifican más con otro tipo de minería. La geografía, en qué geografía queremos estar y por qué. Entonces ahí tiene que haber una discusión sobre cuáles son las características macro de las geografías en que uno quiere operar o explorar o tener proyectos y en cuáles no, ¿no? Y eso tiene que ver con las propias características de la compañía, el apetito de riesgo y las bondades. Lo otro es en qué cuartil de costos uno quiere estar. A veces uno busca, evidentemente, estar en el primer cuartil de costos, pero a veces uno no puede estar
¿Por qué? Porque hay mucha intensidad de capital para lograr ese cuartil de costos. Entonces hay que buscar ese espacio donde uno se siente cómodo, ¿no? Hay compañías que no tienen problema en estar en el tercer o hasta en el cuarto cuartil de costos, porque tienen mucha flexibilidad. Otras que ven en largo plazo y quieren estar en el primero o segundo cuartil de costos. La capacidad financiera que finalmente define hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Es tanto la capacidad financiera interna como la capacidad de accesar mercados financieros. Y la ecuación riesgo-retorno, cómo uno se define, cómo se define la compañía en términos de qué riesgos está dispuesto a tomar y cuál es el retorno que va a estar asociado a ese riesgo, ¿no? Si uno quiere tomar un riesgo relativamente bajo, seguramente el retorno no va a ser tan atractivo, ¿no? Evidentemente en minería existen yacimientos que pueden tener una ecuación riesgo-retorno medio diferenciada a lo estándar, cuando un yacimiento es muy bueno y está en un entorno amable, podemos tener un muy buen riesgo con muy poco retorno, o al revés, ¿no? Pero es importante que la compañía decida dónde quiere estar y cómo va a hacer eso. Ahora, esto es un poco mirando para afuera. Esta no es una conversación de pasillo, esta es una conversación profunda que tiene que ver un poco, hasta cierta manera, con una cierta bola de cristal de para dónde vemos que va el mundo, ¿no? Por ejemplo, este año yo creo que es un año particularmente pródigo en darnos temas de conversación para discutir hacia dónde puede haber cambiado, dónde va el mundo del año pasado a este, ¿no? Ahora tenemos un oro a $4.000. El oro a $4.000 se va a mantener. Es un tema geopolítico que va a mantenerse en el tiempo. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? El petróleo está en un bajo costo, el tipo de cambio ha bajado. Eh, ya hay una movida muy fuerte que mucha gente ya no se está preocupando tanto del cambio climático. Ha aparecido la inteligencia artificial, los data centers. ¿Qué tipo de metales van a requerir? Entonces, todos estos vamos a tener presidente nuevo el próximo año, aparte de todos los que hemos tenido los años pasados. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué está pasando con la minería ilegal y otras economías ilegales que están teniendo impacto local? Entonces, todo eso, que la verdad que es conversaciones de, de preguntas, pero tiene que haber algún tipo de respuesta, porque esto se va a traducir en la estrategia y en acciones concretas para el futuro de la compañía. Y como dijo Hugo, esto va a ser para 15 o 20 años. Y ahí hay que saber discriminar qué cosas son coyunturales y que van a tener un impacto marginal y qué cosas son ya estratégicas que van a generar un impacto a largo plazo. Entonces, esa conversación y esa toma de posición es fundamental para la definición de una estrategia. Ahora, ¿de qué se alimenta esto? También del estado actual de la compañía. ¿Cuáles son las operaciones? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos de exploración? Los staging business también es importante. Los de expansión, los brownfield. Y lo que uno percibe como la matriz de riesgo de la empresa y de cada una de estas unidades de negocio y el FODA. Y eso todo seguramente va a estar reflejado en lo que uno ve como pipeline de la empresa en ese momento, ¿no? Lo que está en generación, exploración, construcción, producción, cierre y proyectos. En los proyectos se va un poco del flujo de caja de las compañías, ¿no? Y esos son los que generalmente los vamos a ver a más largo plazo. Ahora, todo esto está acompañado de las iniciativas transversales. Ahora, voy a poner unos ejemplos acá, disculpa, Hugo, la siguiente, de tres compañías, Glencore, Newmont y Minsul, ¿no? Las tres son bastante diferentes, ¿no? En los propósitos, la verdad es que no es tanta la diferencia. Los tres quieren ser responsables, quieren mejorar la vida de las personas haciendo minería. Más o menos, que creo que es lo que todos queremos hacer en minería, así que de una manera u otra, las tres dicen algo muy similar. Pero las líneas estratégicas son bien diferentes, ¿no? Newmont dice, nosotros somos una compañía de oro, no habla de otros metales, y dice, queremos hacerlo a través de operaciones, proyectos, y enfocalizándonos en responsabilidad y rentabilidad. Glencore es mucho más diversificada, ¿no?
Primero, no son solo productores, sino son traders, son marketers, y están en más de 60 commodities y están en todo el mundo. O sea, básicamente están casi que para todo, ¿no? Probablemente acá no hablan del tamaño, pero yo presumo que Glencore se fija en activos relativamente grandes. Minsur, local, eh, habla de metales estratégicos, ¿no? ¿Qué significa eso? Metales críticos, metales estratégicos como estaño, oro y cobre, ¿no? No hablan y son bien específicos en los tres metales donde están trabajando. Entonces, esas líneas estratégicas de definición, estas tres compañías, las dos primeras en particular, están listadas en bolsa. Sus accionistas, los accionistas que están en el mercado, han comprado por eso. O sea, si alguien quiere invertir en oro, va a comprar Newmont. Si alguien quiere invertir en algo diversificado, va a comprar Glencore, ¿no? Lo mismo con Minsur, con algo local. Entonces, estas líneas estratégicas son macro, son predefinidas y vienen de esta discusión interna a nivel de directorio. Estas definiciones son claves para lo que viene, ¿no? Entonces, una vez que uno ha definido los lineamientos corporativos, el FODA, esto dice ya, ok, ¿qué acciones voy a tomar? Estratégicas, algunas tácticas en el corto plazo, pero sobre todo estratégicas en el largo plazo para maximizar el valor cumpliendo con nuestro propósito. Entonces ahí ya empieza una discusión un poco más ardua sobre la actualización del portafolio, ¿no? ¿Qué expansiones pienso hacer? ¿Qué adquisiciones quisiera hacer? ¿Qué minas simplemente las voy a mantener? Son cash cows, no tengo mucho interés en mantener un crecimiento en esas minas, ni las quiero vender, las voy a mantener, veamos cómo lo hacemos. ¿Qué desinversiones voy a hacer? Por alguna razón, algún activo de algún tipo ya no entra dentro de lo que acabamos de discutir como una nueva visión estratégica. Entonces, en dónde voy a hacer desinversión y cómo lo voy a hacer también, ¿no? Un tema clave es la priorización de proyectos. Eh, Hasta donde yo conozco, todas las compañías tienen más proyectos de lo que pueden financiar. Entonces siempre hay que ir priorizando. ¿Cuál es el criterio para priorizar el proyecto? Para priorizar proyectos no es únicamente el mayor retorno, ¿no? Porque hay también la ecuación riesgo-retorno, hay también temas estratégicos, hay temas de permisos, hay temas de tiempos. Entonces hay que hacer un análisis muy sesudo, digamos, de cuáles son los proyectos. Nos vamos a dedicar, por ejemplo, como están haciendo algunas compañías, a proyectos brownfield, porque ponerse a hacer greenfield es muy complicado por el tema de comunidades, los permisos, todo el tiempo que toma, mejor vamos por los brownfield, o le seguimos sacando la punta al lápiz a las operaciones y tratamos de hacer lo mismo, o hacemos las tres cosas, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, ¿cómo priorizamos? Y la otra parte es si nos asociamos con alguien, ¿no? Queremos tener la exposición de algún proyecto, de una iniciativa solamente para nosotros, o lo vamos a hacer con alguien más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso también es un resultado, digamos, de una discusión estratégica. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para hacer esto? El financiamiento, recursos humanos, ¿no? Ese no es un tema menor. Eh, Ahora estamos entrando a una especie de mercado de vendedores en términos de supply chain. Ya probablemente lo que va a empezar a pasar, si no está pasando ya, es que lo que pasó hace unos años, y es que cuando quieres ir a comprar un molino te ponen a la cola, ¿no? O quieres ir a comprar un, eh, un equipo X, también te ponen a la cola. Entonces ya los tiempos de delivery empiezan a ser más largos. Entonces eso también tiene que predefinirse de acuerdo a la estrategia. Y las tecnologías y prácticas requeridas, ¿no? Prácticas, evidentemente el tema social requiere un cierto, una cierta dedicación y tiene que estar predefinido de acuerdo a la estrategia de la compañía, ¿no? ¿Qué prácticas queremos tener? ¿Qué tecnologías a nivel, no sé, de las que están apareciendo ahora o las que ya vienen del pasado y demás, ¿no? Entonces, en base a eso, por favor, la siguiente, Hugo. Este es un ejemplo, por ejemplo, en BHP. Esto viene de la conferencia de BIMO del año 2025. BHP, ¿qué es lo que te dice? Tenemos activos grandes, de alta calidad y de larga vida. Esos son los activos que ellos prefieren, ¿no? Entonces ponen ahí Escondida, Janssen,
y demás, ¿no? ¿Cómo ven los megatrends a largo plazo? Porque finalmente hay que tener una visión de para dónde va el mundo, ¿no? Que sigue creciendo la población, hay urbanización, los estándares de vida, los data centers en EI, que yo no sé si estaba el año 2024, esto como que es nuevo, y Energy Transition, ¿no? Entonces, Climate Change y demás. Entonces ellos están viendo estas grandes tendencias y de acuerdo a eso, ¿ok? Junto con los activos, ¿y cuáles son lo que ellos dicen que son sus bondades? Tienen altos márgenes, tienen un balance sheet fuerte y tienen una buena relación con las comunidades, con un social value. Entonces, ¿hacia dónde apuntan? Cobre en Chile, cobre en Australia, Janssen, en el potash en Alberta y el hierro en Western Australia. Entonces, de este primer ejercicio, ¿ok? Acá un poco que es una mezcla de lo que ellos ven como bueno, sus activos, sus bondades, cuáles son los megatrends y en qué se traduce en términos de los activos que ellos quieren desarrollar. Y ese es un poco un resumen de la estrategia que tiene que ver con esto. Esto es de Glencore del año 2023. Eh, También ellos ven, ahí tienen, ¿cómo se definen? Tienen un negocio industrial, un negocio de marketing, hablan temas de carbon solutions y recycling, hace 2 años atrás. ¿Cuáles son sus mercados? Entonces, de vuelta, están hablando de urbanización, de que va a haber eh, una oferta muy retadora para el mundo para encontrarse con la demanda, entonces estamos en un mundo restringido por oferta. ¿Y cuál es su negocio? Que ellos tienen una posición única o particular en temas de marketing, distributing, tienen un portafolio de minerales críticos en cobre, en, en zinc, en níquel, en cobalto y demás. Eh, y cuál es el valor que ellos generan. Entonces, de acá ellos empiezan a generar esta, esta estrategia a largo plazo, ¿no? Pero es cómo se ven ellos y de ahí finalmente en qué acciones se traduce. La siguiente, por favor, Hugo. Entonces, ¿qué es lo que se genera acá? Se generan iniciativas transversales actualizadas que vamos a hacer dentro de la compañía, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Vamos a trabajar más en supply chain, vamos a ponerle especial énfasis en relaciones comunitarias. El tema de permisos nos aprieta, ¿qué vamos a hacer para ser lo más ágiles posibles dentro de un entorno regulatorio complicado? O vamos a elegir algunas geografías por el entorno regulatorio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y esto también se traduce en un nuevo portafolio de operaciones y proyectos. Entonces teníamos nuestro portafolio previo, ahora tenemos un nuevo portafolio. Tal vez no ha cambiado, pero tal vez la visión sobre este portafolio y el énfasis que le vamos a poner, incluyendo los proyectos, puede haber cambiado. ¿Ok? La estrategia no debe cambiar por cambios marginales en el entorno. La estrategia debe cambiar por cambios relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el oro, acá se ha doblado el precio. Hay que pensar si esto significa un cambio relevante a largo plazo o no. La plata ha pasado de $20 a 50 y algo. ¿Qué significa eso? Que efectivamente la plata se va a mantener en ese nivel y hay un paradigma nuevo de que si bien antes la plata era sobre todo uso industrial y algo de guardián de valor, ahora se está convirtiendo en un guardián de valor, ergo el precio va a estar más alto, hay que tomar una posición sobre eso. Si no tenemos una posición, bueno, tal vez haya que ponerlo en hold y mantenerlo. Pero eso se traduce en las acciones que estoy diciendo. Y al final hay proyecciones financieras, ¿no? Que se generan. Y esto se convierte un poco en un círculo iterativo de no muchas iteraciones, digamos, un par, hasta que finalmente se llega y se define una estrategia. Que de ahí va a partir ya las estrategias de las unidades de negocio y demás, que es algo que Miguel nos va a conversar. ¿Puedes pasar a la siguiente, Hugo? Acá tengo un ejemplo de Newmont. ¿A dónde llegan ellos? Llegan a que tienen este portafolio. Esto también es 2023, me parece. O 2025, no estoy seguro. 2023. ¿Cuáles son?
las unidades de negocio que tiene, dónde están y cuál es el nivel de inversión que van a tener, ¿no? Sustaining capital entre 1 y 1,2 billones, exploración 400 a 500 billones y proyectos en ejecución en esa época era como $1 billón. Entonces, ellos ya están haciendo acá una priorización de dónde están poniendo el capital que quieren invertir en sus proyectos o exploración, ¿no? O sea, ¿por qué no es 1 billón en exploración y medio billón en sustaining capital? De acuerdo, eso viene de la estrategia y de los proyectos que tienen y de las minas que pueden tener, ¿no? ¿Y cuál es la visión a largo plazo de la compañía? Siguiente, por favor. Bueno, iniciativas transversales, estas son... Acá debo decir algo, que es... iniciativas transversales siempre van a haber en las compañías, pero en la estrategia se deben priorizar las que están en línea con la estrategia. ¿Ok? Lo peor que uno puede hacer es tratar de desarrollar todas las iniciativas transversales que aparecen en el radar. Esa es una receta para que tratar de hacer todo y no hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles iniciativas transversales? Evidentemente, eficiencia en operaciones, esa es una general, pero tal vez uno identifica que tiene que mejorar la planificación. Estás teniendo tal vez mucha incertidumbre que se está traduciendo en una predictibilidad baja, indeseada, entonces necesitas mejorar la perforación, la planificación. Quieres irte más a compartir tu riesgo operativo con contratistas y no hacerlo tú mismo. Control de costos, eficiencia y gestión de proyectos. Eh, yo creo que es una de las áreas, por ejemplo, donde las compañías en general han tenido un poco de cojeo. Eso podría ser si uno siente que la gestión de proyectos puede mejorar, ¿no? IA, eso es nuevo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Esperamos un tiempo a que finalmente decante entre ChatGPT, Claude, DeepSeek y demás. ¿Cómo lo hacemos, no? Hasta que decante a dónde va o nos subimos al coche desde ahora. La estrategia ambiental, mejoras en back office, ciberseguridad, cultura, valores y el énfasis en relacionamiento. Estas son algunas ideas del tipo de iniciativas transversales que se deben considerar para lograr los objetivos que finalmente se definen en la estrategia. La siguiente, por favor, Hugo. Bueno, aquí Hugo Muy tenía una bien. idea que es de proponer algunas preguntas y que... Sí, la idea era, digamos, lanzar, digamos, algunas preguntas que podían ser interesantes, digamos. Muchísimas gracias, Lucho, excelente exposición. Y no sé, Miguel, ¿te animas por alguna? Todas son preguntas fuertes, ¿no? En todos. A mí la que siempre más curiosidad me ha dado es cuando uno se desprende de un activo, ¿no? Porque ingresar hay muchas metodologías, pero ¿en qué momento tú decides que paras una operación, ¿no? Y, y la congelas allí esperando mejores tiempos o la pones en venta para que otro operador no se quiera llevar esa operación, ¿no? No sé, Lucho, tú que tienes tanta experiencia en este tema, siempre he tenido curiosidad por ver cómo hacen el análisis en el corporativo de cuándo es que detienen una operación, ¿no? Wow. Es un proceso difícil, Miguel. Eh, es un proceso curiosamente emocional, tanto como racional, en mi experiencia. Pero generalmente el criterio es si se alinea o no se alinea el activo con la estrategia, ¿no? Si uno ve que la estrategia a largo plazo va hacia un lado y este activo no cuadra ahí, entonces hay que pensar la mejor manera de dependerse del activo maximizando el valor para la empresa, ¿no? Eh, Hay un ejemplo que me llamó la atención, por ejemplo, es cuando Teck vende los activos de carbón en British Columbia hace un par de años. Glencore se acerca, trata de comprar toda la compañía, Teck se defiende, pero en algún momento llega a un acuerdo entre Teck y Teck le vende a Glencore los activos de carbón. Y ahí habían dos compañías con dos estrategias, dos visiones estratégicas diferentes que curiosamente tenían diferencias en que,
Evidentemente, Teck no quería ser parte de Glencore, pero Teck ya no quería estar en carbón, porque veían que el mundo va para otro lado. Y Glencore dijo, no, yo no tengo ningún problema con el carbón y lo compró. Entonces, creo que en ese tipo de situaciones uno se desprende de un activo, ¿no? Cuando ya tu estrategia, tu visión de largo plazo no conversa con las características del activo. Sí, porque lo que yo he visto, bien de mirar este tema, ¿no? De desprenderse de un activo, es que realmente no hay grandes competidores, ¿no? Lo que buscas son más socios, ¿no? Es a quién le puede interesar la operación, porque también dejar una operación detenida, ¿no? El costo social puede ser muy alto, ¿no? Y que puede dañar el prestigio de todas las operaciones mineras, ¿no? Y es casi tratar de buscar un acuerdo, ¿no? Y un comprador ideal, ¿no? Para que quiera seguir con esta operación, ¿no? Porque de acuerdo con las premisas iniciales que tú has puesto, puede ser que la operación no entre dentro de la estrategia, ¿no? Pero uno la sigue manejando hasta que encuentre alguien que pueda quedarse con Mm, ese activo, ¿no? Llegar a un acuerdo con esto. Y creo que ese tema emocional que tú hablas, a mí siempre lo he traducido como el costo social, ¿no? Evitar que mm. el costo social sea muy elevado, ¿no? Porque parar una mina es entrar al proceso de cierre y todo. Es traumático, ¿no? Normalmente, ¿no? Es lo que yo he visto. Sí, Ahora, Miguel, Ajá. la disposición del activo tiene que ser un acto responsable. Por sí, eso, o pero ahora, sea, Sí. sí, dale, sí, dale. Hugo. un tema complementario a lo que ustedes están Ujú. señalando y que tiene que ver también, por ejemplo, en la estrategia general, es que tú muchas veces te desprendes de un negocio si es que hay alguien que lo puede manejar mejor que tú. O sea, ¿qué pasa, no? En estos casos, digamos, y lo mismo puede pasar con un activo minero, de repente las características que ha tomado, por la misma orientación estratégica o porque ha llegado a una posición, digamos, de situación, digamos, cercana al cierre o lo que sea, que puede haber alguien especializado o mejor que tú, digamos, para gestionar ese activo, en cuyo caso simplemente es una cuestión económica de ver quién le puede sacar más net present value, digamos, y si hay una diferencia en el net present value en lo que uno puede sacarle y lo que le puede sacar un comprador, pues hay margen para que haya una transacción financiera, ¿no? Eso yo lo veo como un paralelo, digamos, que también lo he visto suceder en algunas compañías. Indudablemente que combinado con el marco de los dos aspectos que ustedes señalaban. Sí, Ahora, dale, dale, Miguel. No, 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 creo no, que creo que lo ideal es que sea un negocio atractivo, que logres encontrar a alguien al cual el tema sea atractivo, ¿no? Y en el Perú, por ejemplo, en las operaciones de oro y plata, hay otros compradores, ¿no? Otros operadores que pueden decidir operar con otro esquema de rentabilidad diferente al tuyo, ¿no? Y tú Ujú. concentrarte en algún esquema de rentabilidad más alto y dedicar tus esfuerzos a ellos, ¿no? Que es lo que normalmente ha sucedido, ¿no? O que pueden ser Este, mejores para operar minas más pequeñas, digamos, ¿no? sí, O minas, sí. cosas de ese Por eso tipo, le van a ¿no? sacar una rentabilidad que tú no la vas a sacar, ¿no? Porque ya Correcto, correcto. todo tu ingeniería está enfocada a operaciones mucho más sofisticadas, ¿no? Oye, No. permítame, de acuerdo, ¿ah? Sí. Permítame Ujú. preguntarles, ¿y qué criterios se usan para priorizar CAPEX entre minas y proyectos? mm, bueno, rentabilidad, fit con la estrategia, riesgo, tiempos. A veces esperas que quieres ir rápido o no tanto. Eh, disponibilidad de fondos también. Cuando hay vacas gordas, como que priorizas todo. O no. Eh, estrategia también, ¿no? Lo que yo hablaba hace un rato, que tal vez tienes una preferencia por expansiones, brownfield, predefinida de alguna manera, por alguna razón. Eh, creo que va por ahí la cosa. Eh, pero tiene que ser multifactor. No es un solo factor. Generalmente tiene que ser un análisis bien detallado. Capacidades también. A veces tienes el gran proyecto y no tienes la capacidad.
o tal vez es algo muy chico y no te interesa por más de que tenga mucho retorno, ¿no? Entonces lo vas moviendo de un lado a otro. Sí. Ahora, en esto que tú dices, Lucho, del multifactor, que muchas veces ocurre cuando tienes que tomar una decisión y son varios factores, a final de cuentas, lo que buscas muchas veces es tratar de ir reduciendo los factores, o sea, tratar de ir factorizando los factores, digamos, ¿no? O sea, es Mm. decir, porque si al final de cuentas tienes 10 factores y tienes que, pucha, no sé, concentrarte y decir, toma los 10 y tienes opción uno, opción 2, opción 3, opción 4 y cómo los mezclas, pues buscas a veces entrar. Y yo lo que he visto es que una de las cosas que ayuda mucho es una buena proyección financiera, ¿no? Tú Mm. hablas de los Pero riesgos, hablas de distintos elementos. Un buen net present value no va a captar toda la riqueza, digamos, que tú has explicado, pero sí va a captar o puede captar mucha parte, digamos, de esa riqueza, ¿no? Que un tema como una situación de rentabilidad, digamos, medida como situación de ROI solamente o cosas por el estilo, o Mm. de TIR, pudiera ser bastante más pobre, ¿no? Entonces, creo que estos ejercicios de hacer una buena planeación financiera, un buen net present value, utilizar muy bien los WACs, digamos, con los costos esperados, los riesgos, etcétera, creo que ese tipo de modelación puede ayudar bastante, digamos, en esa difícil decisión de priorizar con múltiples factores. No sé, Miguel, ¿tú cómo lo ves? yo, para mí, este es cuando tomas examen y quieres colocarle un examen sobre la teoría de la incertidumbre. Para mí, todos estos ejercicios del CAPEX y todas las decisiones han sido la teoría de la incertidumbre, ¿no? Y felizmente he tenido pero muy buenos gerentes, ¿no? El Dream Team, como yo les decía, ¿no? Y que eran capaces de hacer N simulaciones, ¿no? Para que terminaban un tema de rentabilidad para ver cuál iba a ser la inversión que íbamos a realizar, ¿no? En todo ese tema. Pero como dice Lucho, era multifactor, ¿no? Con lo cual tenías que hacer múltiples escenarios y de acuerdo con Exacto. ellos, escoger alguno de ellos, ¿no? Pero felizmente a todos los gentes que he conocido les gustaban las finanzas, ¿no? Y todo lo convertían, todos los escenarios los convertían en ejercicios muy cuantitativos, ¿no? Eh, Mm. Correcto. y le hemos Correcto. acertado, bueno, ellos le han acertado, porque eran los genios de este tema, bastante bien en todos estos temas, ¿no? Pero, nada, para mí era la teoría de la incertidumbre, ¿no? Porque Sí, podías sí, ver claro. tres escenarios de 10 que habían formulado y te quedabas con tres y de los tres mirabas y dos, ¿qué escoges, no? Y tres tenían variantes. Al final creo que la experiencia de la gente era que decía, mira, vamos por este camino porque esto puede pasar así, ¿no? Y nada, felizmente nos fue bien en todo lo que escogimos, ¿no? Pero era la teoría. Creo que estar en minas y no entender de incertidumbre y esperar que todo sea lineal, puede morirse del infarto, ¿no? Porque, Suscribo fuertemente ese porque comentario. te digo, ah, no hay, creo que todos los ejercicios sobre incertidumbre los puedes ver en la minería, ¿no? Más el día de hoy, ¿no? Si sube el precio, hasta cuándo va a subir, si sigue con la tendencia al incremento de precios, todo rentable, ¿no? Pero, ¿y si baja en 2 años, en 3 años, y le has metido un mundo de dinero al CAPEX, ¿no? Y no tienes cómo Ujú. recuperarlo, ¿hasta dónde apuestas en todo este proceso, ¿no? Nada, Correcto. creo que para mí la primera condición para el tema del CAPEX era tener muy buenos gerentes, ¿no? Muy buena calidad de gerentes que fueran capaces de hacer todos los escenarios necesarios y cuantificarlos, ¿no? Para poder tomar decisiones. ¿No? Ujú. Ante esta, Mm. ¿no? ¿Les parece Y si Sí, no? siempre Adelante, no adelante. dormirás, y siempre no dormirás una vez que has tomado la decisión, porque pensarás que si va a pasar otra cosa y a fin de año cuando vayas a la junta te van a mirar mal, ¿no? Por la decisión, ¿no? Pero así es este negocio, ¿no? Incertidumbre pura, ¿no? Y nada, hay que tener experiencia sí. para eso, ¿no? Sí, lo Pero que esa dice, era mi experiencia, Luis, ¿no? Yo no sé cómo lo has no, sí, visto tú, de acuerdo. Lo que dice Miguel es bien pero importante porque el hecho de que sea incierto no quiere decir mm, que no sea riguroso. ujú, Tiene que así ser es. riguroso. Ujú, Tiene que ser un proceso Exacto. riguroso y debe ser un análisis dentro de la incertidumbre, ¿no? sí, Como decía este gringo Yogi Berra, es difícil pronosticar especialmente el futuro, pero tienes que pensarlo sí. con la incertidumbre. ¿No? Perfecto.
Y ahí realmente los geólogos se ganan su dinero. Mm. O sea, Nos ahí movemos a la mina. aprecias, ujú, sí, la mina. Vamos, Pero ya Miguel. después de lo de Lucho ya no hay mucho que discutir, ya está todo, casi todo terminado no, que gran parte de Vamos todas un las poco. decisiones vienen por la primera parte, ¿no? Tú, Eh, Creo que tú me vas lo que estás, monitoreando y yo te voy acompañando con los sí, slides, ¿ah? ¿Ya? sí. A ver, creo que todos han estudiado el tema de la estrategia convencional, que es la que estás proyectando, ¿no? Y el tema de definir la segmentación de clientes, la propuesta de valor y todo lo que tiene, lo típico que tenemos ahí en todo este proceso y todo el proceso posterior de implementación y de definiciones, ¿no? Con lo cual, creo que no aportamos mucho valor revisando la estrategia convencional porque es la típica que hemos discutido toda la vida, ¿no? Salvo que tú tengas Ajá. otra opinión, o, ¿no? No, no. ¿No? Adelante. ¿No? Entonces, pero una sola variante, cuando nosotros hacemos estrategia, ¿no? En cualquier tipo de negocio, siempre estamos pensando en horizontes de 5 años, ¿no? Incluso cada vez que presentas 5 años al directorio te dicen que es un tiempo muy largo, ¿no? Que qué va a pasar con la vida en los próximos tres, ¿no? En todo ese tema, ¿no? Y que nadie sabe qué va a suceder en 3 años, ¿no? Entonces, creo que son las grandes, esa es la gran diferencia del concepto, ¿no? Es la magnitud del pensamiento, ¿no? Aquí, como máximo en un ejercicio de estrategia, está pensando en 5 años y puedes aplicar todas las variables para los 5 años, ¿no? Y aún así lo es sumamente incierto, ¿no? Pero si pasas a la siguiente lámina, Hugo, cuando nos vamos al tema de minas, a pesar de todo lo que les he explicado ya de cómo lo han hecho en el corporativo y todo esto, cuando bajas a la operación, ¿no? Y vas a hacer ya la estrategia de la operación, el planeamiento allí, tu tiempo mínimo de análisis. Tú eres bondadoso con los 10 años, pero normalmente la mina te va a dar mínimo 15, ¿no? Sí. Entonces, todo tu pensamiento es qué nos va a pasar en los próximos 15 años, ¿no? Y si realmente vale la pena operar la mina por 15 años. Entonces, creo que son la principal diferencia que tenemos, ¿no? Es la magnitud del tiempo. Y cuanto más tiempo haya, más incertidumbre lo que vayamos a hacer, ¿no? Imagínate, 15 años son 3 presidentes. Bueno, no, mucho más. Si seguimos la historia, serían 10 presidentes, ¿no? Pero, digamos, podríamos ya decir que son 3 periodos gubernamentales. No sabemos ni siquiera qué nos va a pasar allí, solamente mirando la magnitud del tiempo, ¿no? Pero Oye, si Miguel, vamos, señor. dime. Y el otro tema que te iba a preguntar, Sí. el tema del cliente. Sí, no, y eso es lo que iba a retroceder en el tiempo, en tu lámina. Por eso, ¿cuáles son las principales variantes cuando uno comienza a pensar en este tema, ¿no? Y sobre todo a los gerentes jóvenes que llegan a hacer planeamiento de mina, ¿no? Primero, lo que les aterra es la magnitud del tiempo, ¿no? 15 años que puede suceder, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado es que cuando hablas de estrategia en los negocios normales, tu primera pregunta es siempre quién es el cliente, ¿no? Y cuál es la segmentación de clientes si tu primera batalla fuerte viene por la segmentación y por la definición de la propuesta de valor al cliente, ¿no? Y sobre eso vas construyendo todo el análisis. En minería, después de todo lo que nos ha presentado Lucho, lo que tú tienes es, oye, 15 años para estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a plantearte 15 años? Y dentro de esos 15 años, no hay cliente, ¿no? Porque realmente lo que tú estás vendiendo es un mineral que tiene un precio determinado en una unidad de tiempo. Y no sé cómo va a evolucionar. Bueno, tengo presunciones de cómo evolucionará el precio y cómo voy a ir. O sea, yo no puedo actuar sobre el cliente porque mi producto tiene una calidad predeterminada, va a pasar por unos análisis químicos determinados, pasan mis controles y tal, y tiene un precio X, que nosotros no influimos ahí realmente, ¿no? El mercado, de alguna forma podemos, pero el mercado realmente es el que manda sobre este tema. Entonces, tú dices, no hay cliente en realidad, ¿no? Bajo este aspecto. Gran diferencia con el otro, con lo cual inmediatamente miras a los operadores y le dices es dos preguntas. Uno, ¿cuál es el precio esperado de esto? Por un lado. Y segundo, ¿cuánto va a ser el costo esperado de esto? Porque aquí lo único controlable
entre comillas, que puedes tener es el costo. Entonces, ¿cómo minimizamos los costos, ¿no? Para obtener la máxima rentabilidad a los precios esperados en la magnitud de tiempo, ¿no? Y ahí viene todo y se convierte en un proceso, entre comillas, muy operativo, ¿no? Pero muy operativo, pero para tomar las decisiones, uno de qué equipamiento vas a tener o qué método determinado vas a seguir y tal, ha simulado por lo menos 10 años de vida de la mina para ver cuál va a ser el proceso de minado, cuál va a ser el costo y cuál va a ser la metodología que vas a seguir para minar. Y esto te va a llevar a qué tecnología vas a usar en todo este proceso, ¿no? Ujú, Entonces, partiendo de una cantidad de supuestos, ¿no? Pero correcto. la vida es dura, entonces sabrás que habrás tomado definiciones sobre este tema y sabes que igual los equipos no van a durar eternamente y que el próximo cambio de equipos en 5 años habrás hecho modificaciones y que no es raro que uno comience a operar de una manera y a la vuelta de 3 años cambies de proceso de minado, ¿no? Hoy día, con el incremento del precio del oro y la plata y tal, lo que tú tratas es traer a la máxima velocidad lo que antes no te era necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque la brecha del tiempo se va a pagar en algún momento, ¿no? Ujú. Y la rentabilidad que puedes sacar de una operación tienes que volar en todo este momento, ¿no? Y ahí, Entonces, Miguel, sí, perdón. señor. No, sigue, perdón. No, no, es que tu gráfica que enviaste me parece súper interesante, ¿no? Vamos a tener que copiarlo, ¿no? Oye, Porque todo este análisis de la primera fase que tienes allí, ¿no? Este análisis interno y externo, ¿no? que eso en Pero el, en el, en el este es en el negocio, convencional, no. Sí, pero claro, eso esto, es lo que te decía, en el convencional igual tenemos análisis, opciones de sí, definición, ¿no es cierto? Pero luego pero viene es la, otro mundo, ¿no? Pero es otro mundo, claro, luego es cómo se te otro enriquece mundo, acá, no sé si ¿no? quieres comentarlo un poco. Pero a la hora que pasas al tema del negocio en la mina, ¿no? Mira lo que tienes. Primero el entendimiento inicial, que después tienes una lámina más que los entendimiento inicial, Ujú. que la puedes proyectar la de entendimiento inicial, ¿no? Sí. Que mira lo que estudias, ¿no? Uno, todo el tema de los geólogos con sus minerales y todo ese tema, para tomar las decisiones de cuál va a ser el proceso de minado, ¿no? Y con ello sacar la rentabilidad que esperada en todo ese tema. Pero aparecen otras condiciones, ¿no? Uno, que es el entorno, ¿no? Hasta dónde las comunidades o lo que yo tenga alrededor me van a permitir avanzar y a qué velocidad voy a poder avanzar en todo este proceso con las labores. Y de qué tamaño es mi aspiración económica, ¿no? Para ver si puedo soportar inicialmente toda esta operación del CAPEX que va a venir en todo este proceso, ¿no? Anda, solamente definir estas 4 líneas que he puesto allí requiere gente con muchísima experiencia y conocimiento de lo que van a hacer en todo este proceso, ¿no? No es una tarea para gente que recién esté comenzando, ¿no? Tienen que haber trotado muchísimo en poder desarrollar ese tema, ¿no? Ujú, Y en esta lámina, el otro punto importante de lo que has proyectado ahí es el tiempo de vida de la mina. En mi negocio normal, yo nunca pienso cuándo voy a cerrar, ¿no? Normalmente para mí es un negocio eterno, ¿no? Y que lo voy renovando y tal, y que los marqueteros y todos van al lugar que yo alargue la mina, alargue la vida de mi negocio. En una mina, nosotros comenzamos con una vida, ¿no? ujú, Suponemos que va a durar, todo el estudio me dice que va a durar 15 años, 10 años, ¿no? En la extracción. Y todos mis cálculos es también entendiendo cuánto va a costar cerrar la mina. Y todo el proceso también del diseño de la mina y toda la ingeniería está basada en cómo hacer la disposición de todo, preparándose para el cierre, ¿no? En todo este tema. Y cada año realmente que pasa de la vida de la mina, lo que estoy preparándome es para cerrar, ¿no? En la ubicación de los minerales y toda la ingeniería que hacen ellos para poder definir ese tema, ¿no? Que no existe al otro lado. En otro lado nunca pienso que el negocio se va a acabar. Aquí sí. una parte que yo inicio en el análisis ya de la operación, ¿no? Es decir, sabes, esto el día de hoy pienso que va a haber 15, pero una que estábamos operando ya habíamos vivido 75 años, ¿no?
sea, fue ampliándose todo el tiempo, pero mi primer pensamiento es que va a vivir 15 años y cómo va a ser esa vida de los 15 años. A los 15 años esto se acaba, entonces, ¿cómo hacer todo el proceso operativo? Pero si cambia el próximo año, volveré a repensar si son 15 años, si ya pasaron 14 o vuelven a aparecer 15 años otra vez. Y voy de Correcto. manera consecutiva haciendo loops en todo este proceso. Pero siempre pensando en la muerte, ¿no? Que algún día se va a acabar ese tema. Lo cual es un Ujú. pensamiento totalmente diferente a la hora que formulamos y pensamos en estrategia, en todo ese tema, ¿no? Ah, y, y puedes rezar a Dime, a la anterior que teníamos, ¿no? A la primera con la que habías comenzado. ¿Dónde ¿está? está? Está aquí, párate ahí nomás, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos previsto en tu lámina, ¿no? Del tema de la vida de la mina, viene todas las definiciones, ¿no? De activos y tal, pero viene una gran definición que es el punto 4 si no me equivoco, que es Ujú, ¿y qué tipo de personal voy a necesitar? ¿No? Porque lo más escaso y que también me condiciona, ¿no? A algo que probablemente Lucho lo ha pensado también, es que parte del CAPEX que voy a necesitar depende del volumen de gente que yo pueda conseguir en todo ese tema. Y cada vez es más difícil conseguir gente calificada para llevarlo. Por lo menos todas las operaciones mineras que yo conozco, ninguna está en un sitio agradable, ¿no? O o respiras como Los Ángeles a 4.000 metros, ¿no? O estás en unas zonas desérticas que son insoportables, ¿no? En todo este tema. Pero todas tienen condiciones muy duras de vida. Entonces, y zonas inhóspitas. Entonces, necesitas muy poco personal, ¿no? Y el personal adecuado para todo ese tiempo, ¿no? Y por el otro lado, es también el tipo de equipamiento y todo también depende del tema de la seguridad, ¿no? Y algo, igual como viene el tema del planeamiento, la vida, el tipo de activos y tal, es la obsesión por la seguridad. No hay una mina, ni conozco ninguna empresa minera donde no se sea obsesivo con el tema de la seguridad. Y esto te comienza a condicionar gran cantidad de las operaciones, ¿no? Entre el ujú. entrenamiento de la gente, los ritos que hay para asegurarte de que no haya problemas dentro de las operaciones. Entonces, y uno de los personajes principales dentro, ahora que comienzas a ver estas, porque este planeamiento es de muchísimo detalle, ¿no? No es un pensamiento que lo vamos a improvisar, no. ¿Quién va a ser la persona que me va a apoyar en el tema de la cultura de la mina, de la operación? Por el tema de seguridad, por el tema de la estabilidad de la gente, por el tema de mantener la paz con la comunidad, todo este proceso. Y el análisis externo, que puede haber muchas variantes, ahí lo dejo paradito, no va, pero de este análisis sale lo que tú has puesto las opciones, ¿no? Ujú. Y que Ah, ok, son perdón. las opciones que son las que se le plantea al directorio para decir, mira, estas son las dos, tres opciones, no tengo más de tres, ¿no? Que voy a seguir. Una vez aprobadas, viene todo la revisión de lo anterior para el proceso de implementación y el detalle de los planes de acción. O sea, si algo fuera de haber aprobado estos grandes conceptos, se es súper obsesivo en minería, son los planes de acción. Igual como se ha sido obsesivo en la parte corporativa, los planes de acción son súper detallados, ¿no? Porque todos tienen que ir encajando en el tiempo, muy detallados para los próximos 3 años, que seguro que al primer año lo vamos a modificar, ¿no? En todo este tema, pero muy obsesivos en todo, en que todas las piezas vayan encajando. Y la más difícil de encajar son la gente, si es que vamos a tener a las personas adecuadas para poder implementar las operaciones, ¿no? La maquinaria, igual después de pelearnos con los proveedores y tal, llegará y la instalaremos y andará. El tema es si tenemos la gente para poder operar las máquinas, ¿no? Y mantener los procesos en todo este tema. Es hasta ahí lo que tengo, pero ¿cuál es la siguiente? Lo ¿No? siguiente, ya hablamos también del Sí, Life of Mine Planning, digamos, y toda la complejidad, digamos, de elementos sí. geológicos, de mercado, Ujú, tecnológicos, de ujú. comunidades, de permisos, etcétera, para armar, digamos, ese plan de ¿Qué, mina.
que la gran diferencia con el proyecto estratégico en los negocios convencionales que tú le has llamado, es que este tema de las comunidades no es tan sofisticado como lo es acá. No es tan álgido porque si algo puede pararme una unidad, podría no ser la tecnología, ¿no? Lo que sí puede parar son los temas comunitarios, lo cual implica que mi equipo directivo de la operación, ¿no? El superintendente, antes se llamaba superintendente, ahora ya se ofenden si los llamas así, ahora son gerentes de operaciones, creo, o gerentes generales de mina. Ujú. Este, realmente tiene un nivel de calificación bastante alto, ¿no? No solamente por el tema de la ingeniería, sino por cómo me relaciono con las comunidades y con todo lo que esté alrededor, ¿no? Es un gerente Eh, general, ¿no? y En mucho. maneja muchos aspectos, ¿no? De este tema, porque, bueno, va a haber los costos, va a haber el tema del financiamiento, ¿no? Que pagar, ¿no? Todo este tema, todo el tiempo está viendo la rentabilidad de las operaciones y por otro lado está viendo el tema humano a profundidad en todo este proceso, ¿no? Entonces, es muy difícil, creo, conseguir un gerente que pueda dirigir una mina. Tiene que tener una experiencia larga y a ver, aquí la teoría no funciona, ¿no? Tienes que haberlo demostrado en el campo para llegar a manejar, a dirigir una operación de este tipo, ¿no? De lo que está ahí. O sea, uno de los directores que yo más he admirado en el tema de minería, el consejo que me daba cuando estaba viendo las operaciones era, recuerda que cada vez que entras a operar a una zona, el gran riesgo y lo que va a suceder es que vas, uno, a modificar la estructura de poder Ujú. de la zona en la que vas a ir, ¿no? Y vas a modificar la estructura de poder y ten cuidado porque una vez que la modificas, ¿no? Puede alterarse todo en sentido negativo. Y lo otro, que todo el mundo sea consciente de que su vida es un ser temporal en la mina, porque uno llega a un área geográfica, desarrolla tal, pero sabe que se va a ir. Que si no son 15 son 20 años, serán 25 años, pero que se va a retirar. Con lo cual, tiene que tener un tremendo tacto, ¿no? Para poder manejar las relaciones con las comunidades. Porque cuando se retire, uno no puede retirarse peleado, ¿no? Tiene que retirarse y a uno lo tienen que querer, ¿no? Para poder continuar en todos esos temas, ¿no? Básicamente ahí hubo, creo, porque podríamos Buenísimo, seguir hablando, pero buenísimo, ya creo que el Miguel. tiempo me están avisando que ya me he excedido hablando No, no, en no, todo ese está tema. perfecto. No, no, estamos bastante bien. Es que, Oye, ¿para qué me tocas temas emocionantes, no? sí, oye, de verdad que es muy, muy desafiante, muy interesante, ¿no? Sí, creo Ahora, que de los mejores trabajos, de los que más por el tema del desafío y todos estos retos que ha sí, habido, la minería ha sido en los que más he aprendido. O sea, se indudablemente, aprende muchísimo, pero y en muchas termino, sí, dimensiones, ¿no? sí. Oye, Lucho, muchas Mm. gracias, Miguel, ¿ah? De verdad que muy buena la exposición sobre la parte de estrategia de mina. Lucho, de estas preguntas, ¿cuál quisieras abordar? Ah, ¿cómo alinear a supervisores, contratistas y técnicos con la estrategia? Muy buena. Hay que, bueno, alinearnos con los valores, sobre todo, y con la cultura. Es comunicación e incentivos, Hugo. Sí. Es permanente Comunicación, comunicación, de ida y incentivos, vuelta, sí. y Ujú. son incentivos a favor Y, y los que no son fáciles, ¿no? y un tema de Eh, capacitación también importante También, para por estar en la supuesto. misma línea, ¿no? O sea, Sí, ujú, sí. sí, Y lo otro es que la gente tiene que hacer un esfuerzo de relacionar el trabajo que hacen en en la cancha con la estrategia. O sea, que la gente exacto. siente que el trabajo que está haciendo, desde- no sé si desde el operador, pero ojalá desde el operador, sepa que eso está alineado con una estrategia corporativa y cómo se entiende y dentro de qué marco de cultura y valores y demás está, ¿no? Y eso Eh, viene, mira, el segundo punto, y te voy a hacer la pregunta difícil. ¿Y cómo lo haces? con mucho esfuerzo. No, tienes que hacerlo No, muy riguroso, tienes que hacer Te toma tiempo, ¿no?
Viene Sí. de arriba, viene de la cabeza. Eso Yo, no lo delegas, ¿no? Tienes que estar permanentemente trabajándolo y tienen que hacer un esfuerzo comunicacional eh, riguroso y profesional, Hugo. A veces en las minas creemos que comunicarnos es, vamos a conversar por ahí y va la cosa. No, no. La comunicación no sé si una ciencia, pero es una práctica bien Ujú. sofisticada, ¿no? Entonces tienes que tener un área de comunicaciones claro y lo otro es trabajar con recursos humanos y demás para los incentivos. Eh, pero es una cosa que va a tomar tiempo, pero que trae mucha recompensa porque si generas dentro de la organización que todos estén alineados con una estrategia, hay una relación sinérgica. No es uno más Ujú. uno dos, Correcto. es uno más uno dos punto algo o tres, ojalá. Entonces, tienes que focalizarte en eso. Sí. Miguel, yo, ¿tú querías agregar yo algo? sí, sí, yo un tema porque normalmente en las operaciones tenemos muchos subcontratistas y mucho personal de terceros, ¿no? Creo que será 80 son de terceros y 20 son nuestros, ¿no? En ese Mm, tema. Lo que, lo que siempre insistíamos en las operaciones era que el 100% era nuestro. mm, O sea, que ese 80% está bien, la planilla de terceros, ¿no? Y tal, ¿no? Las normas legales, pues, ¿no? Pero que nuestro pensamiento es como si ellos fueran nuestros, ¿no? Porque tendríamos que comunicarlos como si le estuviéramos comunicando a nuestro propio personal, teníamos que cuidarlos como si fueran nuestros y teníamos que, si tenían problemas, igual como resolvíamos problemas de nuestra gente, ellos eran nuestra gente, ¿no? Entonces, estos detalles, ¿no? De cómo, de lo que plantea Lucho es de interiorizarse mucho en el tema de la, cultural de estas personas, ¿no? Tenemos que ser un solo equipo. El 100% somos de la operación, ¿no? Vienes de otras planillas, pero el 100% son nuestros en todo ese proceso. Todos contribuimos en este tema. Y ahí realmente, si no tienes gente en el área de personal, buena gente, ¿no? Que esté detrás de esto, ¿no? Para ver que todos estén tratados por igual, que se comuniquen bien los objetivos estratégicos. El tema de las reuniones semanales y las mensuales respecto a las métricas, si conseguimos, no conseguimos, qué errores hubo y todo ese tema en los cambios de guardia, la transmisión de los errores de la guardia anterior con la nueva, tal, todo este proceso mm. ah, no funciona, ¿no? Entonces Ujú. requiere ser muy disciplinado y tener una metodología. Tiene que haber una metodología propia. Yo lo que he visto, cada mina, cada empresa tiene su metodología con matices, ¿no? Pero Ujú. tiene que haber un procedimiento, ¿no? El cambio de guardia, cómo se hace el cambio de guardia, qué discutes en el cambio de guardia, ¿no? Para ver qué problemas hubo, qué cambios va a haber, ¿no? Y las revisiones semanales, si la operación que se ha desarrollado durante la semana va alineada con los objetivos que nos habíamos fijado desde arriba en el directorio, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Ma- Es Muy que bien. si no nos Vamos. alineamos en este Sí, sentido, tienes muchas organizaciones metidas allí y te aseguro un problema laboral muy pronto, ¿no? Y lo que es correcto. peor, algún tema fatal que eso sí es Mm. todo un drama, ¿no? Ujú. Vamos avanzando, vamos ya acercándonos ya hacia un poquito ya la última parte. Vamos a ver un poquito de reflexiones globales de lo que hemos estado hablando, ¿no? Un punto importante ahí de reflexión es, ya hemos hablado, ¿no? La naturaleza del activo y del negocio, ¿no? O sea, mientras una crea el mercado, la otra de alguna manera también lo descubre, pero esa gran diferencia de que hay que gestionar hasta su agotamiento. Eh, Luego el horizonte temporal también, la diferencia entre el horizonte temporal y el ciclo de vida, ¿no? Es un tiempo estratégico, es geológico, ¿no? Y las decisiones muchas veces ocurren o se ven, digamos, y se visualizan en tiempos más largos, ¿no? No es tan fácil girar, no es tan fácil voltear, ¿no? Luego, en términos de la estructura de costos y capital, aquí es más difícil bajar la cortina
acortar, es más difícil decir, oye, vamos a reducir un turno, vamos a reducir otro turno. O sea, como hay un nivel de inversión bastante alto, pues si bien es cierto que a veces hay compañías grandes que lo hacen, digamos, para conseguir de repente regular los precios o porque la situación está muy complicada, pues en general hay una necesidad de operar de manera continua, ¿no? Y eso también es parte de lo que uno tiene que evaluar siempre en los escenarios, ¿no? Luego el entorno social, político, ambiental, pues podríamos decir que en minería la licencia social y ambiental es casi un activo tan crítico como el mineral mismo, ¿no? Entonces también nuevamente vamos viendo que son aspectos pues que son importantes de gestionar. Hemos hablado bastante ya de la parte de del personal en general, o sea, la dificultad para captar personal en los distintos niveles, ¿no? No solamente en el nivel operario, sino, pues como hablábamos con un colega temprano, inclusive conseguir gente de sistemas para que vaya a la mina, etcétera, y el tema de la cultura, ¿no? Y ahí muy importante lo que hablábamos, ¿no? El superintendente o gerente general de mina, o que lo querramos llamar, pues es súper importante, digamos, y es una persona enorme, digamos, para la unidad y la efectividad y eficiencia de la operación. Y luego, por último, pues en mercado, competencia y cliente, que el cliente, entre comillas, en la mina, no es quien nos paga, ¿no? Sino el cliente en el sentido de a quién tenemos que satisfacer necesidades reales, es quien nos va a dejar operar, ¿no? Que es la comunidad, el regulador o la misma comunidad de inversionistas, ¿no? Y ahí algunas preguntas, no sé si alguna de estas quisieran animarse. ¿Cómo evitar la desconexión entre la estrategia de Lima, la realidad de la mina o alguna de ellas? No sé, Miguel, alguna de estas preguntas, de repente la de errores comunes que se debe evitar al formular o ejecutar la estrategia en minería. ¿Alguna que quisieras comentar? Creo que un tema típico puede ser de que el primero, ¿no? La estrategia de Lima respecto a las unidades operativas, ¿no? Am, si el gerente general y los gerentes seniors no van a las operaciones, mal asunto, ¿no? La vida de quienes entra a este sector son las operaciones, ¿no? Entonces, creo que no puede existir ese tema de que hay una diferencia, una desconexión entre lo que Lima, por colocar un ejemplo, hace, está viviendo de una forma y que en la mina, en las operaciones se viva de otra forma, ¿no? Si no, si la gente, si los jefes de Lima no viajan, no van a las operaciones y conviven con las operaciones, algún quiebre se va a producir, ¿eh? Y creo que es un tema fundamental, el tema de la convivencia en ese tema, ¿eh? Yo he visto grandes problemas por ese tema de desconexión entre la central, digamos, con las unidades operativas. No sé, Lucho, tú Correcto. que tienes mucho más experiencia de otras Sí, operaciones, ¿no? no, por supuesto. Ujú. La presencia y la comunicación es muy relevante. Eh, y curiosamente de ambos lados, ¿no? Porque a veces solo van los de Lima a la mina, pero también los de la mina tienen que venir a No, Lima. pero tienes toda la razón, porque cuando no se produce el inverso también es, Sí, este, es, pero creo que lo sí, principal es que las cabezas vayan allá para que expliquen mm, cosas y convivan y vean qué es lo que está sucediendo en el tema de las operaciones, ¿no? Y los jóvenes sí, y la gente allá aprecian muchísimo la llegada de los gerentes a las operaciones, ¿no? Oye, sí. y una pregunta, ¿qué errores comunes que han visto ustedes es importante evitar? Algunos que se le vengan así rápido, digamos, fuertes de errores comunes que hayan visto o que hayan anticipado y que hayan cuidado, digamos, de no cometer o que hayan cometido. En estrategia hubo, en elaboración, en Sí, ejecución. sí, en la formulación, en la elaboración. A veces se piensa muy a corto plazo, Ujú, y eso es una cosa a largo plazo, ¿no? Sí. Solamente sabe que un IA te demora entre 4 y 5 años. ujú, Una mina demora entre que, en el mejor de los casos, desde que hace la prospección hasta que operas, 10 15 años, si es que todo va bien. Y a veces se trata de pensar muy en el corto plazo, ¿no? Como decía Miguel, de 3 5 años ya aparece el árbol. Y no lo es, y no lo es, ¿no?
Lo otro es mezclar estrategia y táctica. Son dos cosas diferentes. La táctica tiene su espacio de corto plazo, Ujú. mediano plazo. La estrategia es de más largo plazo, ¿no? Eso también a veces hay, como Correcto. generalmente los que están haciendo la estrategia somos operadores, estamos más preocupados por el día a día, la semana, el mes, Claro, el trimestre. Y eso también a veces te genera, juega una mala gen- pasada. Tú, gen- Miguel, un genera par ruido. de errores comunes que hayas Yo, visto. Gracias, sí, yo, Lucho. para mí, el, dos cosas nada más. Uno, el no ser exhaustivo. Mm, Esto requiere ser muy exhaustivo en el trabajo, en el análisis de lo que se vaya a hacer, ¿no? O sea, no es que por rapidez me salto un proceso, un tema de análisis, no. Tiene que haber una metodología, hay que ser muy exhaustivo en una metodología, pedir todos los números, estudiar todos los números en todo este tema, ¿no? Date cuenta que es la incertidumbre andando, ¿no? Entonces, si no somos exhaustivos, ¿no? No vas a llegar a tener, te vas a equivocar definitivamente, ¿no? Aunque el azar es el azar y de repente le aciertos, ¿no? Y por el otro lado es no tener gente calificada. Este es para mí la minería. La minería es el Dream Team. O sea, si no tienes la gente adecuada, nada, es una apuesta fuerte, ¿no? Aquí el tema de tener gente muy bien calificada en en cada una de las fases es muy importante. Es muy importante. Entonces, la selección, los procesos de Ujú. formación y todos cómo integrarlos es vital para que este negocio funcione, ¿no? En todo ese tema. Yo, yo, yo Son, un par de errores ujú, que he visto ujú, cometer a veces es no conectar la parte ingenieril, digamos, del Life of Mine con la parte complementaria, digamos. Es decir, la parte central, no conectarla con elementos auxiliares como puede ser el desarrollo de campamentos o cosas por el estilo y que después tener problemas ahí. Y no sí, conectarla con las necesidades, digamos, a veces de trabajo social por los terrenos, de los permisos y cosas por el estilo, y luego tener retrasos y cosas de ese tipo. Y otro que he visto a veces es el no trabajar bien la vida completa, o sea, no trabajar bien los cierres de mina. Muchos problemas que he visto ha sido por no hacer un buen trabajo de cierres parciales y cosas por el estilo, ¿no? O sea, el mirar solamente los próximos años y no la vida completa nos puede pagar resultados al final. sí, pero eso, Hugo, es no ser exhaustivo, Exacto. porque si tienes un Sí, equipo, sí, tu sí, equipo de totalmente de excelencia acuerdo contigo. si tienes un equipo profesional en el tema, sabe que Ujú. tienes inicio y fin y sabes cuál es la metodología y nunca se te va a escapar, siempre algo se puede suceder, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. siempre van a ser súper exhaustivos en el tema del Exhaustivos. análisis, porque Sí, cualquier tema que no lo encajes bien te va a causar un problema. O sea, no sí, puedes tener un lugar donde el campamento sea malo. Se van a sí. pasar la vida ahí metidos, ¿no? Entonces, tienen que vivir bien, ¿no? Entonces, bueno. mm. Sí, no, eso estoy de acuerdo con Mm, ambos. Muy Eh, bien. hay Ah, una, perdón. muy bien. disculpa, hay una concepción a veces equivocada de que el Life of Mine es un ejercicio de planificación minera No, y nada más. No es eso, es mucho no más es lo que eso. dice Miguel. Eso Es sí es. Ujú, todo. Todo, o sea, es como un proyecto. Si haces ujú. una planificación, un Life of Mine que es solo planificación minera, es como hacer un proyecto que es una carta Sí, Gantt. Tienes que así mantener todos los es. recursos para que eso suceda, ¿no? Y eso tiene que Correcto. estar bien planificado. Ujú. Bien. Eso es clave, sí. Oye, se nos va a quedar lo de la minería ilegal Nada, por el tema del tiempo. Bueno, en otro nada. momento lo comentaremos. Vamos Sí, a las conclusiones y de ahí un poquito de preguntas que nos hayan hecho, que nos ha hecho la sí, gente. Entonces, pero creo que la gente ya se cansó, Hugo. sí, por eso, vamos a las conclusiones. Ya nos hemos abusado y hemos hecho uso y abuso Exactamente, sí. Así del es. tiempo. Pero bueno, vamos entonces a algunas conclusiones. La primera, periodos muy largos de tiempo que requieren muy buena modelación minera, o sea, operativa y financiera, operacional y financiera. Gran volatilidad que nos lleva a la necesidad de manejo de escenarios compleja
y a la gestión de aleatoriedad. Y ahí pues también hay softwares y cosas que ayudan, ¿no? El RISC, el Crystal Ball, etcétera, para todas las proyecciones que hacemos con los Exceles y todo lo demás tengan pues incorporar los temas de aleatoriedad. Luego el tema de, como decía un viejo profesor, un antiguo profesor mío, manejar con luces altas, medias y bajas simultáneamente, ¿no? O sea, estar con la corporativa, la de la parte de la mina y también vinculado a lo que va pasando en la operación. Otro elemento importante, gestionar para múltiples stakeholders con objetivos múltiples. O sea, quien tiene más interiorizado eso que hoy se reconoce tan importante en el capitalismo como es Profit, People y Planet, es la industria minera desde hace muchísimos años y hoy, afortunadamente, cada vez ha venido siendo más acogido, digamos, por la industria en general, pero siempre ha trabajado sobre eso, no solamente sobre la parte del profit, que obviamente es el primero que tiene que haber, porque si no, no hay nada, pero luego también siempre mucha conciencia del people y el plan. Y luego, en este caso, yo no digo que en las empresas, o no decimos que en las empresas en general la cultura sea opcional, pero aquí en este caso claramente es fundamental y más claramente fundamental, no solamente porque se vive de una manera separada, digamos, del resto, con lo cual los elementos culturales son más intensos en el grupo humano, sino porque además estamos en una industria que está en proceso de cambio cultural, de una manera de gestionar más jerárquica a una manera de gestionar más participativa, con ese tipo de cosas que indudablemente obligan a que cualquier elemento de estrategia con la que querramos trabajar tenga que ver, aún inclusive para hacer más atractivo a la gente, un cambio o un trabajo cultural Ujú. explícito. Eso es lo que tenemos. Muy bien. No, Oye, no sé si quieren comentar algo más no, o si hay no. alguna pregunta por ahí, alguna cosa Lo que... único que te diría que en tu punto uno, no te olvides que no solamente es para hacer la parte financiera y todo esto, te falta todo el tema de las social y todo el tema de las comunidades que tanto has hablado, porque no lo has incluido en ese punto. Y eso, el impacto financiero puede llegar a ser alto, resolver Sí, esos temas, ¿no? O sea, no sí, lo sí, dejes de sí. lado. Muy bien. Nada, Hugo, creo que Bien, tenemos que ¿alguna dejar pregunta? descansar a todos. Respondamos un par de preguntas ahí que nos vayan a pasar y nos vamos, digamos. Beto, ¿me pasas alguna pregunta por el chat? Claro, Hugo. Un momento. Un tema bien tradicional, ¿ah? Nos preguntan, ¿qué factores determinan la estrategia para definir el valor agregado? Si debemos exportar concentrado, o sea, todo el tema del valor agregado. ¿Qué opinan ustedes después de todo lo que hemos estado hablando? ¿Qué tanto valor agrega una empresa minera que exporta concentrado? Bueno, ahí es el... Me imagino que la pregunta va más por el lado de la fundición de sus refinerías, Hugo. Así Exacto. es. Eh, No, en no verdad por eso la es un planta negocio concentradora. industrial Ujú, ujú, y que además tiene una alta componente geopolítico. Entonces, como país, no necesario, yo creo que el valor agregado para el país más lo damos extrayendo los minerales y poniéndolos en valor hasta el punto del concentrado, porque de ahí para adelante la verdad es que es bastante marginal en general, en términos de valor. ujú, Y nosotros no somos grandes consumidores de metales ujú. como país. Pero sí, si hablamos de integración, más bien la integración hacia atrás es importante. Los Ese es el tema. proveedores, Ujú, los proveedores, El los desarrollo de proveedores. tecnología hacia atrás, ¿no? ujú. Y los proveedores. Los Ujú. proveedores que tenemos, hay un estudio del ICMM sobre dónde va la plata de la minería y creo como el 40-50% va a proveedores. Ujú. Entonces, esta idea de generar clústeres, de promover innovación, por ahí va la cosa. Más que
integrarnos hacia el lado de las fundiciones y refinerías. Correcto. Es mi opinión. No Ujú. sé, Yo estoy de Miguel. acuerdo. No, no, es que hacia adelante es otra industria, ¿no? Es otra industria y no sé, requieres, no, son otras condiciones. O sea, esta es una industria hasta este punto del concentrado y hacia adelante son otras condiciones de competencia, ¿no? Entonces habría que estudiarlas, ¿no? Y, si, Mm, y la mayor parte de veces que lo estudias, el valor agregado que tienes es tan pequeño que realmente necesitas un tema de protección del país y todo ese tema. En cambio, el tema de proveedores, que es lo que más se mira ahora, que es donde está el gran desembolso a la hora de invertir, es donde más podemos avanzar, ¿eh? Más seguiría el camino que plantea Lucho, ¿no? Hay que estudiar Ujú, ese lado, sí. ¿eh? Y, Oye, y nos hacen una última. ¿Qué hacemos con la minería ilegal, digamos, desde una no perspectiva sé. de Y empresa minera, hubo, digamos? ¿Qué líneas, qué aspectos, digamos, debería? Es un tema muy, muy ujú, complejo, digamos, en el ujú. país, lacerante. ¿Qué puede hacer una empresa minera? Hugo, perdón, tengo que despedirme porque Sí, no te me preocupes. tienen que recoger. Vamos, Lucho. Bueno, Gracias, Lucho, un Miguel. abrazo, ¿eh? Hola, Mil Miguel. gracias. Gracias. Minería ilegal. Es complicado. Bueno, hay la minería ilegal, la informal, ¿no? No sé cómo queremos llamarla y si queremos hacer la separación. Por el lado, en general, hay muchos peruanos que trabajan ahí, entonces no es algo que se pueda desaparecer. Estoy hablando del informal, no la ilegal, No, criminal. pero focalicémonos, si te parece, en la ilegal, digamos. ¿Qué hacer tú como empresa minera que tengas ese problema? ¿Cómo actuar en tu estrategia? Bueno, es básicamente un trabajo policial, Hugo. Si es ilegal, criminal, es un trabajo policial y como los trabajos policiales en general es un tema de control de daño, ¿no? Ahora, ¿no Ojalá crees erradicarla. que así como hay Oja- un trabajo indudablemente de defensa policial y tal, también es importante fortalecer todo el tema con las comunidades, Sí, no, por supuesto. y establecer también todo un trabajo inclusive en tu desarrollo, ¿no? Para ver cómo vas a hacer el desarrollo dependiendo de eso. O sea, es como múltiple, es un tema Mm, múltiple, digamos, ¿no? Está la parte sí, policial, está la parte de la comunicación, es como un tema que obliga a la empresa a un esfuerzo múltiple, digamos, ¿no? Complejo. sí, sí, por supuesto. Es una relación, es un tema de relación con comunidad, es un tema de protección interna, es un tema de una estrategia de mediano a largo plazo, de tratar de evitarlo, pero una vez que están, estoy hablando de ilegal, criminal, Sí, ¿no? sí, sí, legal es criminal. Ya eso empieza a ponerse ya más por el lado policial. Con la informal, probablemente el tema es hasta más complejo, ¿no? Porque de vuelta hay muchas personas que dependen de eso. Si uno lo tiene dentro de la mina, ya hay que ver otro tipo de medidas y de relacionamiento, ¿no? Eh, pero sí, ahora, a nivel país ya es un tema bien serio, ¿no? Correcto. Estamos viendo que estas economías ilegales se están metiendo en la estructura cuasi de gobierno, ¿no? Entonces ya empieza a ser un tema serio, Sí. más serio. Bueno, oye, hemos llegado al final. Quería agradecerles mucho, Lucho, a ti por tu presencia, bueno, Miguel también que nos ha acompañado, y a todos ustedes, señores, que nos han seguido hasta ahora. Ha sido una buena jornada extensa de 1 hora y media y les agradezco mucho por haber permanecido con nosotros. Les vamos a enviar, digamos, las conexiones, digamos, a la presentación, a otros artículos y otras cosas, y estamos en contacto. Y a ver si de repente, pues, continuamos con una siguiente presentación o disertación o webinar en el cual ya más bien conversemos sobre cómo ejecutar esto que hemos estado hablando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.